saludo a todos los estudiantes inscritos en el curso de Música 2 con el profesor Miguel Ángel Hernández Vázquez. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro curso con la explicación de un par de temas que son fundamentales para el desarrollo de los contenidos del programa de estudios. Primero vamos a abordar muy brevemente la vida y obra de Ludwig van Beethoven, un músico que hasta la fecha sigue siendo importantísimo. Es una sombra que cobija a todos los músicos hasta la actualidad. Como fue Beethoven, se los comentaba ya en el video de introducción, seguimos siendo en la actualidad los músicos. Nos dejó muchas herencias en cuanto a formas de ser, en cuanto a formas de componer, en cuanto a formas de pensar y reflexionar para hacer progresar el lenguaje musical. Después vamos a trabajar en un segundo momento los principios básicos de la composición. Es decir, nos vamos a adentrar al mundo de los compositores para ver la manera como ellos logran desarrollar sus ideas, cómo pueden de una idea sacar una gran cantidad de material que les permite hacer obras que son muy bellas y que, bueno, vamos a aprovechar este viaje justo para ejemplificar este tema con un par de ejemplos de obras de Beethoven, de fragmentos de obras de Beethoven. Y por último, pues ya les explicaré cómo es la actividad de retroalimentación, con la cual vamos a estar en diálogo durante unas 3 semanas antes de que aparezca el próximo video del curso. Vamos pues primero que nada a abordar a Beethoven. Es muy importante recordar que Beethoven fue un parteaguas en la historia de la música. Es una coyuntura que se da muy importante, que marca un antes y un después en la manera de ser de los músicos. Para los musicólogos seguimos estando bajo su influencia. Algunos hablan de que estamos todavía en música en la era Beethoven, porque como era Beethoven, seguimos siendo en la actualidad los músicos. Beethoven era rebelde, buscaba la autenticidad. Beethoven buscaba ser independiente como profesional de la música. Él hablaba de que los compositores debían considerarse como creadores, como si fueran Dios. A ese nivel buscaba Beethoven que se le diera la importancia de la actividad musical como compositor por parte de la sociedad. Y Beethoven incluso ha sido considerado como el primer rockero de la historia. Claro, el rock and roll surgió muchos siglos después, un par de siglos después. Recordemos que en 1954, en los años 50 del siglo pasado, es donde muchos consideran el nacimiento del rock and roll. Pero precisamente muchos estilos musicales que siguen apareciendo en la actualidad, el más reciente, que es la bandera juvenil de estos tiempos, que es el hip hop, que es de 1977, ahí en el Bronx, en los Estados Unidos, sigue teniendo muchas características de rebeldía, de búsqueda de autenticidad, que siguen siendo influencia de Beethoven. Bueno, recordamos que Beethoven además no solo se interesó en la música, sino que también tenía una ideología política. Él estudió filosofía como oyente en la universidad, le interesaban mucho estos temas. Tan es así que al principio le dedica la tercera sinfonía a Napoleón, que era en su momento su ídolo, pero cuando Napoleón decide conquistar Europa y se vuelve un tirano, Beethoven le quita la dedicatoria a la tercera sinfonía y se le renombra como sinfonía heroica, que está dedicada a los héroes. Y como Napoleón ya no era considerado por Beethoven un héroe, pues ya le quitó ahora sí que la dedicatoria. Beethoven, por toda esta influencia que ejerció en su época y que sigue ejerciendo en la actualidad, fue muy conocido. Tan es así que era el músico más importante de Europa en su momento. Cuando Beethoven muere, a su funeral asistieron 20,000 personas. Muchas de ellas no sabían nada de música, pero Beethoven era una persona muy importante para ellos. Fue uno de los primeros entierros de un músico multitudinarios que congregaron a muchísimas personas. Bueno, y ahora vamos a platicar sobre los principios
básicos de la composición. Muchos siempre han tenido la inquietud de saber cómo le hacía Beethoven, por ejemplo, para seguir componiendo, a pesar de que más o menos como a los 30 años de edad empezó a tener problemas con el oído y fue empezando cada vez a escuchar menos hasta que se quedó completamente sordo. Y a pesar de eso él se sobrepuso y siguió haciendo música. Y claro, lo que pasa es que todos tenemos la capacidad de recordar música, aunque no la estemos escuchando. Cuando nos gusta mucho una pieza, una canción, pues la podemos recordar, la podemos imaginar. Y en el caso de los músicos profesionales, sobre todo en los grandes genios de la música, como Beethoven, como Bach, como Mozart, etcétera, etcétera, muchísimos más, pues ese sentido de la imaginación está todavía muchísimo más desarrollado. Y bueno, vamos a comenzar a ver cuáles son esos aspectos básicos con los cuales podremos darnos cuenta de cómo van transformando las ideas musicales que se les van ocurriendo y de ahí van sacando muchísimo otro material y que de alguna manera le da unidad y coherencia a la música. Tenemos aquí una tabla que es muy importante, que es la de los 3 principios básicos de composición, que son la repetición, la variación y el contraste. Primero que nada, la repetición. Este es un principio muy común que vamos a encontrar en todas las obras que escuchemos, puesto que a diferencia de otras artes, pues la música no la podemos ver, no la podemos tocar, solamente la podemos escuchar. No hay manera de, digamos, de tenerla como un objeto físico, ¿no? Como una pintura, una escultura, etc. Entonces, el compositor lo que tiene que hacer cuando crea una idea musical es inmediatamente repetirla, porque es como una especie de personaje de una novela que lo tiene que desarrollar, que nos lo tiene que presentar. Uno en una novela, pues le van presentando al personaje principal, al protagonista, y bueno, él tiene muchas facetas, tiene conflictos en general, ¿no? Que se van desarrollando, y uno va a veces encariñándose con ese protagonista, con ese personaje principal. Acá en la música ocurre lo mismo. Hay una idea fundamental, una idea inicial o generadora, con la que arranca la obra, digamos como el protagonista de una novela, y en general vamos a empezar a ver que se repite, que nos lo presentan, pues a veces varias veces, a veces unas cuantas. Bueno, eso depende del compositor, de lo que él decida, pero sí es muy, muy frecuente que se empiece a repetir alguna de las ideas iniciales. Claro, hay música que nada más está basada en este principio, que en general es música para bailar, porque ahí no importa realmente desarrollar ideas, porque la gente no va a ir a escuchar, sino que va a bailar, y la música nada más tiene la función de acompañar estas ganas de mover el cuerpo. Por ejemplo, acá vamos a escuchar esto, que seguramente ustedes han escuchado mucho, música electrónica, el punch punches. Y bueno, pues ahí todo el tiempo es lo mismo, es el mismo patrón rítmico que se repite constantemente. Esa música está basada exclusivamente en este principio de la repetición. Luego, el segundo principio, el de la variación, viene cuando, bueno, después de que esta idea inicial ya se repitió varias veces, este material, pues ya, digamos, estarlo repitiendo cansa, no es novedoso, entonces hay que empezarlo a modificar, hay que variarlo, cambiarlo. A veces muy poquito, a veces se puede modificar de una idea que se tiene, pues las alturas o su ritmo, o cambiar nada más en específico una parte nada más de esa idea, digamos uno de los elementos nada más. La idea es que sea reconocible, uno se da cuenta que sigue siendo la misma idea, nada más que tiene algún cambio, alguna transformación. Y por último, vamos al principio final, que es el del contraste, que es cuando aparece una idea ya completamente distinta a la inicial, que bueno, ya se repitió, ya se le varió, ya se le hicieron cambios, ya hay que abandonarla de momento para no cansar al que está escuchando, y hay que presentar, digamos, otro personaje, el villano, digamos, de la historia. Puede ser a veces que la idea inicial es como el protagonista, se le puede repetir, se le puede variar, se le pueden poner otros vestuarios a ese personaje, pero hay un momento en que se tiene que confrontar con otros personajes. En este caso puede ser un villano, un segundo tema, diferente completamente al inicial, ¿no? Si el tema inicial eran puras blancas y era, digamos, una idea lineal recta con pura nota do, por decir algo, pues es muy común que el siguiente tema sea completamente opuesto, es decir,
puras figuras rápidas, corcheas, dobles corcheas, que suben, bajan, hacen ondas, para que no se parezca para nada al primer tema que nosotros estuvimos manejando. Y en estos tres principios básicos vamos a ver que se desarrolla mucha de la obra de los grandes compositores. Aquí, digamos, están como los primeros secretos, ¿no? Claro, hay muchísimas cosas más, pero con esto podríamos comenzar. Vamos a ver ahora cómo se utilizan estos principios de composición con dos pequeños ejemplos, dos fragmentos muy chiquitos de obras conocidas de Ludwig van Beethoven. La primera de ellas es un rondó a capricho escrito para piano, es su obra número 129, opus 129, y que la estamos viendo ahorita en la pantalla. Pero antes de abordarla, rapidísimo, quisiera hablar de algunos símbolos nuevos que no hemos platicado todavía. No los vamos a hablar a profundidad, pero nada más para conocerlos brevemente. Primero vamos a encontrarnos que después de la clave de sol, en la quinta línea, en la línea superior del pentagrama, vamos a encontrar una especie de gato, símbolo de gato, o hashtag, como ahora se usa para el internet, pero este símbolo en música se conoce como sostenido y está justamente ahí en la línea superior, la primera línea superior del pentagrama, la quinta línea, y es donde nosotros realmente podríamos escribir sobre esa línea una nota fa, y eso lo que nos va a indicar es que todas las notas fa que vayan a aparecer en la obra a partir de ese momento van a ser notas fa sostenido, y eso hace referencia a las teclas negras del piano, es decir que todos los sostenidos y las notas bemoles que también se utilizan, es otro símbolo, son las teclas negras del piano, le indican al intérprete que tiene que tocar alguna de esas teclas. Entonces, bueno, para eso sirve este símbolo. Cuando se pone al inicio se pueden poner varios sostenidos que van a afectar justamente a esas notas, a las notas de esos nombres que van a aparecer después. Luego nos vamos a ir al compás 11, donde vamos a encontrarnos que de las 5 notas que hay ahí, en la segunda, una de las notas a la izquierda justamente tiene este símbolo, que es un sostenido, es un re sostenido, que claro, hace referencia a una tecla negra. Y luego nos vamos al compás número 3, donde vamos a encontrarnos al final, después de la última nota, hay un simbolito que es como una especie de Y, que es un silencio, y ese es el silencio de corchea. Ese silencio de corchea equivale a medio tiempo, porque bueno, toma el nombre de la figura que nosotros estudiamos el curso pasado, que duraba medio tiempo, y acá ese silencio dura justamente lo mismo, pues se llama silencio de corchea. Luego en el compás 8, otro silencio, tenemos primero una nota negra, que dura un tiempo, y luego tenemos este símbolo que es el silencio de negra, que es como una especie de Z, un rayo ahí muy estilizado, y que justamente dura un tiempo, y se conoce por eso como silencio de negra. Y por último, en el compás número 15 tenemos una nota blanca, que es un do sostenido, y arribita podrán ver dos letras, que es la letra T y la letra R, y luego viene una línea ondulante, así como si estuviera vibrando, muy larga, y ese símbolo se llama trino, es un adorno, un ornamento que viene pues de épocas, de siglos muy remotos, del barroco. Y bueno, aquí les voy a poner ese símbolo, que realmente lo que le indica al ejecutante es que tiene que hacer muy rápidamente con dos notas cercanas, tocar muy rápido, notas muy rápidas. Aquí se ve en la pantalla cómo se tendría que ejecutar. Primero aparece ahí en el primer compás de este ejemplo que les pongo, pues el trino arriba de una nota blanca, y en el siguiente compás vendría cómo se ejecuta, es decir, esa blanca que se va a hacer con forma de trino, realmente tiene que tocar durante dos tiempos, tiene que tocar 16 notas. Estamos hablando de aquí de triples corcheas o fusas, como también se les conoce. Entonces, por cada tiempo tendría que haber 8 sonidos. Entonces, bueno, el semestre pasado que ustedes estuvieron trabajando con las dobles corcheas y que algunos tuvieron cierta dificultad, pues esto es el doble de rápido. Bueno, estos son los símbolos que quería mostrarles previo a iniciar ahora sí rápidamente con el análisis de este rondó a capricho de Beethoven. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Primero que nada, para auxiliarnos aquí con la magia de la tecnología,
Lo primero es que se le acaban de agregar a la partitura todos sus nombres de las notas que aparecen en ella. Eso es un paso ya que aprendimos a hacer el semestre pasado y que es muy importante porque nos va a auxiliar mucho en el análisis. Ahora lo que corresponde para seguir avanzando, vamos a escuchar y a seguir la partitura de este rondó a capricho. Ahora vamos a también a utilizar la tecnología para poner en la partitura los tipos de idea musical que se están haciendo en este fragmento del rondó a capricho de Beethoven. Esto igual lo aprendimos a hacer en el último tema del curso anterior. Como recordarán, abordamos distintos tipos de idea con base en cómo se movía su melodía, es decir, ideas lineales rectas, ondulantes, ascendentes, descendentes, y aquí vamos a observar cómo en el rondó a capricho aparecen todas estas ideas que ya trabajamos el curso anterior. Aquí hay un tip muy importante que es necesario que podamos siempre tener presente. Beethoven vivió entre dos épocas, digamos, entre lo que nosotros llamamos ahora el clasicismo y luego lo que se llamó el romanticismo, dos estilos musicales. En el clasicismo, que le tocó, digamos, la primera etapa de la vida de Beethoven, era muy importante la simetría, que la música fuera muy clara en cuanto a su arquitectura, digamos, es decir, que los temas y las ideas musicales que van a ir apareciendo en una obra, pues tienen que ser simétricas, es decir, aparecer cada cierto número de compases. Entonces el tip que yo les doy, ahora que ustedes tengan que hacer su análisis, siempre es que se fijen cada 2, cada 4, cada 3 compases, ¿qué pasa? Porque es muy común que digamos, el compositor escoja un cierto número de compases para estar variando, cambiando sus materiales, repitiéndolos, contrastándolos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en esta imagen que tenemos que justamente ocurre eso. Si lo primero que vemos es todas las ideas ya puestas, pero si ven, cada 2 compases hay una idea diferente. Empezamos con los 2 primeros con una idea ascendente, luego el compás 3 y 4 aparecen 2 ideas ondulantes, compás 5 y 6 aparece nuevamente una idea ascendente, luego en el segundo pentagrama empezamos con el compás 7 y 8 que son ondulantes, después en el compás 9 y 10 tenemos una idea descendente que luego vuelve a ser ascendente, luego en el compás 11 y 12 nos encontramos nuevamente con 2 ideas ondulantes, en el tercer pentagrama, compás 13 y 14 nuevamente aparece una idea descendente y otra ascendente. En el compás 14 y 15 aparece después primero una línea recta porque es el trinos, este dibujo que va a estar ahí jugando un poco, adornando, y luego una idea descendente. Los siguientes 2 compases tenemos luego nuevamente una idea ascendente. En el último pentagrama nos vamos a encontrar ahora con 2 ideas ondulantes. En los siguientes 2 compases aparece una idea ascendente y terminamos este pequeño fragmento a revisar con los últimos 2 compases del cuarto pentagrama con una idea ondulante. Bueno, ahora sí, ya que tenemos esta claridad y que tenemos nuestros nombres de las notas y que tenemos cómo fueron desarrollándose los tipos de idea musical con base en su dibujo de melodía, ahora sí, ya tenemos toda la mesa puesta, ya todos nuestros conocimientos ahí listos para que nosotros podamos ver qué pasa con estos materiales. Entonces es muy sencillo lo que se tiene que hacer. Primero, los 2 primeros compases donde tenemos nuestra idea ascendente, que es decir, tenemos una nota si negra, luego 2 corcheas nota re, siguiente compás 2 corcheas nota sol y una negra nota si. Bueno, esos dos compases son nuestra primera idea, que la vamos a llamar idea inicial o idea generadora. Y vamos a ir comparando a partir de ahí qué va ocurriendo para ver si se repite, si hay una variación o si hay un contraste, qué principio se utilizó después. Luego en el compás 3 y 4, donde están las 2 ideas ondulantes, vamos a encontrar que ya es una idea completamente diferente porque son puras corcheas. Primer tiempo del tercer compás son dobles corcheas
y en el segundo tiempo tengo una corchea y un silencio de corchea. Eso mismo igualito se repite en el compás número 4, es decir, tengo re, do, dobles corcheas, la corchea, silencio de corchea y se repite. Entonces no se parece en nada al compás 1 y 2 con la idea inicial, ya que en el ritmo está usando figuras que no habían aparecido, que son las dobles corcheas y una corchea con silencio. No se parece para nada a la idea inicial ascendente, que además acá son ondulantes. Bueno, entonces por eso le ponemos ahí que es un contraste. Luego, en el compás 5 y 6, nuevamente vamos a encontrarnos con una idea ascendente, y si revisamos el ritmo y las notas, vamos a ver que es igualito al compás 1 y 2, es decir, el compás 5 es el 1 y el compás 6 es el 2. Entonces, cuando eso ocurre, lógico, es una repetición, se está repitiendo el compás 1 y 2, nada más que ahora aparecen más adelante como compás 5 y 6. Luego, vamos a encontrarnos en el segundo pentagrama, en el compás 7 y 8, una idea ondulante. Si la revisamos, vamos a ver que es una variante de nuestros compases 3 y 4. El primer tiempo es del compás número 6, es igualito al primer tiempo de nuestro compás 3, es decir, tengo re, do, con dobles corcheas, luego aparece una nota la, corchea, y ahí es donde hay un cambio, porque después sigue la, si, que ya no aparecería en el compás original, y termina siendo una negra, sol, más un silencio de negra. Entonces ahí ya eso último ya no se parece a lo que hizo en el compás número 4. Bueno, como inició parecido, pero luego hizo un cambio, entonces ahí es donde nosotros hablamos de que es una variante, es decir, empezó igual, pero le hizo un cambio al final. Todavía reconocemos de dónde viene el material, ¿no? Luego lo ubicamos, esto se parece a algo que ya escuché, y por eso es que decimos, es una variante, porque está retomando un material que ya apareció, pero le está haciendo una modificación. Nos vamos adelante al compás 9 y 10, y entonces nos vamos a encontrar con esta idea que desciende y luego asciende, y si revisamos vamos a encontrarnos como vuelven a aparecer en el compás número 9 puras dobles corcheas, y luego aparece un ritmo que ya habíamos también visto, que son corcheas y negra, que es el ritmo que utiliza sobre todo en el compás número 2, ¿no? Corcheas y luego negra. Entonces, bueno, aquí como ya usa material que viene tanto de los compases 3 y 4 como del compás 1 y 2, digamos como que es una especie como de mezcla, entonces vamos a decir que es una variación de los compases 1 y 2 con ciertos elementos rítmicos de los compases 3 y 4, sobre todo por el uso de las dobles corcheas. Si nosotros quisiéramos verlo como en la literatura, digamos que la idea inicial, generadora, es como el protagonista. Luego, cuando aparece en el compás 3 y 4 un contraste, es como el villano, es como el que se va a enfrentar. Y aquí, digamos que es como si estuvieran peleando, ¿no? En el compás 9 y 10, y hay un fragmento de uno y un fragmento del otro, como que están peleando a ver quién gana, qué material es el que finalmente se impone. Luego nos vamos al compás 11 y 12, donde hay dos ideas ondulantes, y vamos a ver que es una variante de los compases 3 y 4. ¿No? Es, digamos, la misma idea, es ondulante, nada más el mismo ritmo, pero lo único que cambia es que no son las mismas notas. En el compás 3 y 4 yo tenía re, do, la, y silencio, y se repetía. Y acá tengo mi, re sostenido, si, y silencio, y luego se va a repetir nuevamente el mi, re sostenido, si, silencio. Entonces por eso decimos que es una variante, no es igualito. Si fueran las mismas notas, el mismo ritmo, entonces sí dirías una repetición. Pero como tengo un pequeño cambio en este caso en las alturas de las notas, es que decimos que es una variante de los compases 3 y 4. Luego, en el tercer pentagrama vamos a encontrarnos con una idea nuevamente que es descendente y ascendente, que es igualita a los compases 9 y 10, por eso le ponemos que es una repetición de esos compases. Luego vamos a encontrar donde aparece el trino, que es un contraste, es una figura, es un adorno que no había estado, es un momento climático de estos primeros compases. Y luego tenemos una idea descendente que es una nota re, muy aguda, que va a bajar a otra nota re un poquito menos aguda, es un salto de octava.
y por eso, como esto no había ocurrido antes, le ponemos que es un contraste, es otro personaje que no nos habíamos encontrado. Luego, en los últimos dos compases de ese tercer pentagrama, viene una repetición ahora sí del compás 1 y 2 del protagonista. Vuelve a aparecer ahí para que no se nos olvide quién es el mero pues de la historia que se está empezando a narrar auditivamente. Luego, en el último pentagrama, en los dos primeros compases, vuelven a aparecer dos ideas ondulantes y resulta que tenemos una variación de los compases 3 y 4. Es muy interesante esta, mira, vamos a revisar. Si vemos, son las mismas notas, igualito, que aparecen en el compás 3 y 4, re, do, re, do, la, y luego se repite, pero la diferencia es que la nota la, que en el compás 3 y 4 era una corchea y luego venía un silencio de corchea, aquí va a ser una nota negra, aquí el la no va a ser interrumpido por un silencio, sino que va a durar completo el tiempo número 2 de ese compás, tanto del primero como del segundo compás de este último pentagrama, de este cuarto pentagrama. Bueno, vámonos a la siguiente idea y nos vamos a encontrar ahora que se aplica el principio de repetición. Nuevamente vuelve a aparecer, digamos, la idea inicial, igualita, las mismas notas, el mismo ritmo, si negra, re, dobles corcheas, perdón, re, corcheas, luego siguiente compás, sol, sol, corcheas, y por último, si negra. Es igualita, ¿no? Idea ascendente, las mismas notas, el mismo ritmo. Entonces repite al personaje principal. Y por último, para concluir este fragmento que vamos a analizar de este rondo a capricho, nos vamos a encontrar ahora con que hay una repetición de los compases 7 y 8, igualitos, tal cual como es el compás 7 y 8, aquí vamos a tenerlos en los últimos dos compases de este fragmento. Entonces, como podrán ver aquí, la obra continúa, pero nosotros nada más estamos viendo el inicio para poder ver cómo aparecen todas estas ideas, ¿no? Cómo hay una idea generadora, hay una idea que se opone, ¿no? Una idea que sube, luego una idea que se le contesta haciendo dos pequeñas olas, y a partir de ahí ese material va a ser variado y repetido. Digamos, esos dos personajes van a estar en pugna, repitiéndose, variando. Al final veíamos como la idea inicial, la idea 1, como que empezó a repetirse más veces, ¿no? A aparecer un poquito más que la idea número 2, ¿no? Las ideas ondulantes quedaron un poquito relegadas al final. Digamos que iba ganando el protagonista de la historia. Claro, no sabemos qué ocurrirá más adelante, pero bueno, al que le interese puede buscar por ahí, puede googlear la pieza y escucharla completa y tener su propia idea de cómo termina esta historia. Bueno, ahora sí, ya que hicimos un par de ejemplos, que pudimos reconocer cómo se aplican estos principios básicos de composición, la repetición, la variación, el contraste, vamos a ver cómo se tiene que hacer la actividad de retroalimentación de esta clase. Bueno, primero que nada les voy a pedir que cuando ya hayan visto este video, que me avisen por favor por cualquiera de los medios con los cuales nos hemos contactado. Ustedes ya los conocen, avisándome que ya vieron el video completo y que bueno, que por favor les envíe su material. ¿Qué les voy a enviar yo al momento de contestarles? Bueno, yo les voy a enviar varias cosas. Primero, les voy a mandar un pequeño fragmento, así como estos que estuvimos viendo en pantalla, muy pequeño, de una obra de Beethoven. Les voy a mandar en el MP3 la grabación de ese pequeño fragmento para que ustedes la tengan y la puedan escuchar, así como también algunas imágenes, quizá por ahí algún PDF que hable un poquito más abundantemente de lo que yo pude hacer el día de hoy sobre la vida y la obra de Beethoven y su importancia. Bueno, ya que tengan ustedes su material, les voy a pedir por favor que si pueden ustedes trabajar directamente con la imagen de la partitura, pues sería muy bueno. Hay quien lo puede hacer o la imprime y sobre ella trabaja. El caso de que no puedan imprimirla o que no puedan utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico para modificarla, les voy a pedir por favor que entonces la copien, la partitura, en su cuaderno con mucho cuidado para que quede exactamente igualita, con todos los símbolos, por favor, con todos y cada uno de los símbolos, porque sería lo primero que voy a revisar, ¿no? Eso es lo primero. Si alguien la copia a mano en su cuaderno, de preferencia con lápiz por si se equivoca, por favor, y que lo puedan modificar más rápidamente, bueno, pues es lo primero que revisaré, ¿no? Pero si se les facilita más trabajar directo con la imagen, adelante. Los que no puedan,
pues ya saben, lo pueden copiar en su cuaderno. Ya que tengan en su cuaderno, o que vayan a trabajar en la imagen directo, que ya esté decidido, bueno, por favor, lo primero es que le pongan los nombres a todas y cada una de las notas de este fragmento que les envío. Es muy importante, como podrán ver. Ahorita nos valimos mucho de ver justamente cuando había alguna variante, pues que cambiaban los nombres de las notas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante que ese sea el primer paso. Ya que tengan sus nombres de las notas, les voy a pedir que se pongan a escuchar la grabación todas las veces que lo necesiten, pero viendo la partitura, siguiéndola, para que se vayan familiarizando con los materiales, dándose cuenta cuando hay ideas que suben, que se mantienen, que hacen olas, etcétera, etcétera, como para que vayan ubicando. Y esas ideas, pues además, cada cuántos compases van apareciendo, es decir, cada 2, cada 3, cada 4, es que hay un cambio de material, como vimos hace poquito, ¿no? Entonces ese es un tip muy importante que hay que hacer justo al momento de escuchar. Después, ya que sientan que ubican, ¿no?, auditivamente y gráficamente las cosas, les voy a pedir que ahora sí, pues se pongan a rayar la partitura, ¿no?, ya sea a lápiz o en su dispositivo, identificando las ideas ondulantes, las ideas rectas, ascendentes, descendentes, todo lo que vimos en el curso de música anterior, para que quede ahí, como vimos que hicimos hace rato, sus gráficos, ¿no?, haciendo el dibujo de ondulante, la flecha para arriba, para abajo, si se mantiene, y junto a esos gráficos pongan contexto, idea ondulante, idea recta, idea ascendente, descendente, para que quede clarísimo, que no haya pierde, por favor. Bueno, ahora sí, después de esto que ya lo saben hacer porque lo hicimos en el curso pasado, vamos por favor a entrarle a lo nuevo, es decir, vamos a ubicar cuando aparece la repetición, la variación y el contraste, y háganlo exactamente como lo hicimos nosotros en los dos ejemplos anteriores. Es decir, primero ubicamos la idea inicial generadora, vemos cómo es, qué ritmo usa, si sube, baja, se mantiene, hace olas, si hace combinaciones de ideas, pues eso no sabemos, ¿no? Cada quien tendrá una partitura diferente para analizar y tendrá que hacer ese trabajo de revisar. Y ya que ubiquen su idea generadora inicial, entonces vayan siguiendo, vayan a la siguiente idea y vayan comparando. Siempre hay que ir comparando con lo anterior, así como lo fuimos haciendo en los ejemplos. Es decir, ustedes van a ir ubicando cuando después en la siguiente idea hay una repetición, una variación, un contraste, y por favor márquenlo, encierren sus ideas, ¿no? Encierren así como lo hicimos, yo lo hice con color azul. Bueno, ustedes igual, con el color que quieran, pero que sea con un color distinto al que ya habían utilizado antes. Encierran las ideas y vayan contrastándolas para que se vayan dando cuenta si es repetición, variación o contraste. Y por favor, todo lo que observen, pues vayan poniéndolo. Por ejemplo, cuando encuentran una repetición que es igualita, pues digan de qué compases se tomó esa idea, como ocurrió hace rato, tal como lo mostraba yo, que decía, esta repetición es de los compases 1 y 2, ¿no? Porque bueno, eran igualitos. Por ejemplo, luego el compás 7 y 8 igualito al 1 y al 2. Entonces hay que poner repetición de los compases tal y tal. O cuando hay variantes, también pues poner en dónde está la variación, ¿no? Variación de los compases tal y tal. Y la variante es que pues le cambiaron las alturas o hicieron tal cosa, ¿no? Todo lo que ustedes puedan encontrar. Ya ven que la variación es muy rica, ¿no? Pueden agregar silencios, o le pueden cambiar el ritmo, le pueden cambiar las alturas. A veces como cambian como la mitad de la idea, a veces nada más un pedacito muy pequeño, ¿no? Todo lo que ustedes puedan observar, por favor, les encargo que ahí lo pongan. Y bueno, cuando se encuentran ideas diferentes, pues obviamente son contrastes, hay que poner ahí todo lo que sea nuevo y que no había ocurrido antes, pues es un contraste, ¿no? Entonces, bueno, ahí márquenlo también, por favor. Y bueno, por último, les pido que ya que tengan su análisis, revisen por favor el material que les mandé adicional sobre la vida y obra de Beethoven, para que ustedes en una página de su cuaderno, mínimo una página por favor, me hagan un comentario sobre lo que ustedes opinan de la importancia de Beethoven en nuestra vida cotidiana, porque pues todavía Beethoven está muy presente, ¿no? Es un músico muy importante, su música es muy tocada y muy utilizada en la actualidad.
que por favor me digan, después de leer su vida, porque su vida está llena de tragedias, pues qué se puede aprender de una persona como Beethoven, que a pesar de haberse quedado sorda, de haber sido el músico más famoso de Europa, sobreponerse y seguir componiendo. Yo creo que eso es un gran ejemplo justo para la situación que estamos viviendo nosotros actualmente. Y también, por favor, les voy a encargar ahí en su comentario que me digan qué se imaginaron, qué sensaciones, emociones les produjo la escucha del pequeño fragmento que yo le envié a cada uno de ustedes, ¿no? Cada quien va a tener un fragmento y una partitura diferente que analizar. Entonces, por favor, ustedes díganme qué sintieron, qué les despertó, les gustó, si no les gustó, etcétera. Lo que ustedes quieran, lo que les haya movido por dentro, lo que opinen de ese pequeño fragmento de esa obra de Beethoven, por favor exprésenlo ahí. Entonces son esos 3 aspectos que les encargo que los pongan en su comentario. Y como saben, pues es habitual, ya que tengan su comentario y su análisis, por favor tómenle fotos y háganmelos llegar por cualquiera de las vías que tenemos abiertas de comunicación. Ya saben, Facebook, WhatsApp, correo electrónico, Telegram, Twitter, lo que ustedes hayan decidido, pues bueno, ahí voy a estar al pendiente de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde para que ustedes me puedan hacer llegar sus análisis y sus comentarios en una página sobre Beethoven. Y yo les contestaré, empezaremos esta ida y vuelta, esta retroalimentación, para que pues, los aspectos que quizás hayan ido por ahí, que haya que corregir, yo se los haga saber, se los revise y ustedes puedan modificar hasta que el aprendizaje que estamos buscando quede completamente cimentado. Que bueno, yo quiero felicitar a la gran mayoría de todos los que están inscritos conmigo y que estuvieron conmigo en el curso anterior, porque la gran mayoría hizo un trabajo muy bueno, excelente, y hicieron muy buenos análisis de las partituras que les envié, y por eso confío mucho en que estos análisis van a ser muy exitosos también, porque están basados en algo que ustedes ya saben hacer. Y bueno, con esto concluimos la explicación de los 2 temas y de la actividad de retroalimentación. Yo, como siempre, les deseo que estén muy bien y que se cuiden mucho, y que aquí nos volveremos a encontrar en unas 3 semanas para abordar el siguiente tema de nuestro curso de Música 2. Hasta pronto.